Vamos a comenzar. Soy el profesor Bernardo Jaime Rivas. Vamos a ver el día de hoy la clase número uno del curso de mantenimiento y soporte de equipo de cómputo. Recordarles que estas primeras clases son un poquito teóricas, entonces pues es muy importante la parte de conceptos, ¿no?, que debemos de conocer. Les voy a mostrar las sesiones que vamos a trabajar el día de hoy. Justamente es la sesión número uno y vamos a hablar de lo que es el mantenimiento de equipo de cómputo. Dice, vamos a dar una pequeña lectura. En este curso desarrollaremos habilidades básicas para que el participante pueda dar un servicio óptimo a sus equipos de cómputo. Se entiende por mantenimiento el proceso de prevenir corregir posibles fallas que puede tener una computadora. Entonces, aquí voy a tomar un punto muy importante, que el mantenimiento no solamente es corregir, ¿no? Que lo más común es que nosotros decimos corregir posibles fallas. Aquí lo voy a seleccionar. Sin embargo, la parte muy importante aquí es la prevención. También podemos prevenir la falla que vamos a tener, o tener los elementos adecuados, o la estructura, el entorno adecuado para que nuestros equipos de cómputo funcionen. ¿Ok? Nos dice, justamente de ahí parte una pregunta muy importante que dice tipos de mantenimiento. Existen actualmente, chicos, en la parte del mantenimiento de equipo de cómputo, dos tipos de mantenimiento muy importantes, que son el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Cuando hablamos de mantenimiento preventivo, son las técnicas o consejos que podemos aplicar para evitar que nuestros equipos dejen de tener un correcto funcionamiento. Este mantenimiento generalmente se basa en la limpieza tanto de componentes físicos como de componentes lógicos. Entonces, la parte fundamental cuando nosotros estamos aprendiendo a trabajar con lo que es el mantenimiento es, primero, trabajar con el mantenimiento preventivo. Y en este mantenimiento se basa en elementos como en dónde está ubicada tu computadora, si está teniendo acceso a polvo, si no está en zonas que eviten que pase aire. ¿Okay? Técnicas tan sencillas como colocar tu laptop, o evitar más bien colocar tu laptop a lo mejor en tu almohada, porque te sientas y la pones encima de la almohada y entonces estás tapando las áreas de ventilación. Técnicas como esas podrían evitar que tu computadora se esté todo el tiempo generando un sobrecalentamiento, y que posteriormente esto haga que la computadora funcione. Entonces, el mantenimiento preventivo es uno de los puntos que vamos a trabajar mucho. Otro mantenimiento que tenemos es el correctivo. Dice, es un proceso de mayor complejidad, ya que este se da cuando un equipo ya no funciona correctamente, que generalmente eso es lo que notamos, ¿no? El equipo empieza a mandar algunas señales de que está fallando, y nosotros no hacemos la prevención, sino generalmente esperamos a la corrección. El correctivo justamente es cuando ya el equipo no funciona. La corrección puede ser tan simple como la actualización de un antivirus, o tan compleja como la corrección de una tarjeta madre o el cambio de algún componente. Entonces, aquí prácticamente lo que nos interesa es que el mantenimiento se divide en dos: preventivo y correctivo. Como hemos visto, Nos dice, como hemos visto, el mantenimiento está dividido en dos tipos fundamentales. Durante nuestro curso daremos mayor énfasis al mantenimiento de tipo preventivo, ya que el mantenimiento correctivo a nivel avanzado requiere conocimientos adicionales de electrónica, programación, etcétera. Muy importante señalar, muchachos, que sí vamos a ver una parte importante del mantenimiento correctivo. Sin embargo, vamos a dividir este curso en la parte de lo que sería el mantenimiento primero preventivo, y ver cómo funcionan nuestros equipos de cómputo, y posteriormente ya pasar a la parte del mantenimiento correctivo, que, como lo indica aquí, es muy importante que entendamos que en la parte de la corrección deberíamos de tener algunos conocimientos también de electrónica, porque muchos de los componentes requieren diferentes voltajes, ¿no? Entonces tenemos que aprender a leer ese tipo de cosas, los voltajes que tenemos, entender qué voltajes debe de arrojar cada uno de los dispositivos, y cada máquina es diferente, ¿no? La parte del mantenimiento se vuelve compleja debido a que existen muchos tipos de computadoras que podemos estar trabajando nosotros. Muy bien, y esto lo vamos a ir avanzando poco a poco. Ahora, a pesar de que nuestro mayor esfuerzo estará centrado en el mantenimiento preventivo, no podemos dejar pasar algunas técnicas de mantenimiento correctivo que, al no ser tan complejas, podrán ser desarrolladas por usuarios con conocimientos intermedios. Por eso, antes de comenzar, debemos definir algunos conceptos que se muestran a continuación. Y en los primeros conceptos que tenemos que tener bien claros es la definición de lo que es el hardware y lo que es el software. ¿Ok? Entonces, sí vamos a trabajar con el mantenimiento correctivo, pero primero deberemos definir algunos puntos importantes, ¿no? Y el punto fundamental es que todo dispositivo electrónico, toda computadora, recuerden que las computadoras actualmente están divididas o clasificadas en
diferentes tipos, ¿no? Ya no es computadora solamente en la que nosotros escribimos y tiene nuestro teclado, ¿no? Sino que las tabletas ya forman parte de las computadoras o del entorno de computadoras que podríamos tener que trabajar o hacer las correcciones. También los celulares forman parte de este entorno y las computadoras que a su vez pueden ser computadoras de escritorio, que son las clásicas que no son móviles, que se quedan en una sola posición, computadoras portátiles como serían las laptops, eh, o las laptops más bien, que serían estas computadoras, o hay por ahí las notebooks, que son computadoras más pequeñitas, y algunas ya con sistemas touch más pequeñas, portátiles, y las laptops, que son computadoras más grandes, ¿no? De mayor peso y mayor capacidad. Entonces este mundo al que nos vamos a meter del mantenimiento es un mundo muy grande. Yo lo comparo con un mundo de, si tú quisieras aprender a operar a una persona, pues tendrías que meterte al área de medicina, y la medicina es grandísima, ¿no? Porque cada cuerpo de cada persona es diferente, ¿ok? A pesar de que todos tenemos algunas características similares, a su vez cada individuo por sí solo es individual y tiene diferentes características. Entonces en las computadoras pasa lo mismo. Lo que tú aplicas a una computadora puede no ser útil para la otra, porque recuerden que tenemos modelos, que tenemos marcas y tenemos diferentes variantes que debemos aprender a identificar. Entonces esta parte es la que vamos a tener que ir desarrollando poco a poco, y vamos a partir justamente de esto, de identificar que hay partes fundamentales en la computadora, que es el hardware y el software. Partimos de ahí y vamos a identificar qué es el hardware. Dice, corresponde a todas las partes tangibles de una computadora, sus componentes electrónicos, ¿sí? Eléctricos más bien, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, es decir, todas las partes físicas y reales de un equipo de cómputo, las que podemos ver y tocar, como teclados, pantallas, etcétera. Pero no confundamos, no solo las partes externas son hardware, también las partes internas que no podemos ver, como el disco duro, las memorias, las tarjetas, forman parte del hardware. Hardware, chicos, viene de la palabra hard, que significa en inglés duro, word, que lo podemos bueno, lo podemos identificar esta palabra word en inglés como pieza o como parte. Entonces hard es duro, word es pieza o parte, y entonces como hardware podemos identificar justamente las partes físicas, las partes reales de la computadora. Recuerden que en la computadora o en la computación existen una parte que es real y una parte que es irreal, ¿no? Porque por eso hablamos mucho de la virtualidad o de lo que es virtual. Entonces la parte que es real, que yo puedo tener en las manos, yo les diría todo aquello que puedes tocar, que lo puedes tomar y que lo puedes romper, eso es hardware, ¿no? Partes internas y partes externas, ¿ok? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es el software? Son todos los elementos lógicos de una computadora. En general, todas las aplicaciones o programas, es decir, las partes que vemos pero no podemos tocar, o que yo diría no existen, se consideran en este rubro todos los programas o información que tiene nuestra computadora. Entonces el software es todo lo irreal, lo que puedo ver pero no existe, como que esta videoconferencia justamente que estamos teniendo es irreal porque no la puedo tener en mis manos. Yo ya no podría a lo mejor romperla, no podría trasladarla físicamente, entonces es un elemento de software, ¿sí? Existe una relación muy fuerte entre el hardware y el software, que también la deberemos de identificar poco a poco, pero tendremos que primero identificar si cuando tengo una falla en el equipo, la falla es a nivel hardware o la falla es a nivel software. Y básicamente lo que va a suceder es que a nivel hardware es una falla física en la que voy a tener que corregir o darle servicio a una pieza mecánica, una pieza que existe, y en la falla a nivel software es una falla lógica en la cual voy a tener que hacer una instalación, una actualización o una reinstalación de algún programa, o se perdió información. ¿Ok? Entonces son los dos elementos fundamentales, el hardware y el software. Vamos a verlos más adelante. Voy a apoyarme un poquito de internet para ver para que podamos ver algunas imágenes y visualizar esto. Ok, aquí vamos a visualizar ejemplos de hardware. ¿Sí? Voy a poner algunas imágenes que pudiéramos tener de hardware. Vamos a esperar a que nos carguen para que podamos identificarlas, ¿no? Voy a poner aquí algunas imágenes como tal.
¿Sí? Y entonces esto es nuestro hardware, muchachos. Todas las partes físicas que existen en la computadora, ¿no? Podemos ver aquí, desde memorias, discos, bueno, las diademas o los audífonos. Pero algo muy importante, aquí cuando nosotros marcamos hardware, generalmente me van a mostrar las partes que se conectan a la computadora o todos los elementos externos, pero ahí es donde no nos tenemos que confundir, porque las partes interiores de la computadora también forman parte del hardware. Entonces vamos a poner, déjenme mostrar aquí. Vamos a poner aquí, vean, estos son hardware internos de la computadora. O sea, si yo abriera una computadora, voy a mostrar aquí esta. Si yo abro una computadora, que cada computadora es diferente, de hecho desde la apertura es distinta, entonces yo voy a encontrar diferentes elementos en el interior. Como esos elementos yo los puedo desconectar y los puedo tocar y me los puedo llevar, entonces se consideran hardware. Entonces hardware todo lo que puedo tener en mis manos. ¿Ok? Y luego vendrá el software. Vamos a poner aquí justamente en la búsqueda lo que sería software y algunos ejemplos de software, y aquí nos muestra claramente que empezamos a ver iconos y empezamos a ver información. Todo esto es software, los programas que tiene la computadora, las aplicaciones que utilizamos en el celular, las fotografías que sacamos y quedan digitales, y cada uno de estos elementos entonces es software. ¿Ok? Es muy importante señalar que el hardware, la reparación de un software es muchísimo más económica porque generalmente es una actualización o un programa que vamos a instalar. Y la reparación de un hardware, ¿sí? O en este caso la corrección de un hardware generalmente es más cara porque lo que va a pasar es que es una pieza que tenemos que corregir. Entonces si en un celular, por ejemplo, se me cae el celular y hay que cambiar la pantalla, estamos haciendo una reparación a nivel hardware y es más cara. Sin embargo, a pesar de que es más cara, también les quiero comentar que dentro del software, a pesar de que el software a lo mejor son aplicaciones o programas, está el elemento más importante para todos nosotros. Porque recuerden que una fotografía es software, un video es software. Entonces, si yo grabé el video a lo mejor de, no sé, de un viaje que hice, ese video se vuelve sumamente importante y a veces más valioso que el hardware. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un dispositivo debemos de tener mucho cuidado en el software. El software se divide en diferentes niveles y hay un software que le llamamos el software el tipo de software de usuario, y el software de usuario es el software que el usuario va creando, que es todo el contenido que va teniendo, sus fotografías, sus contactos, sus videos grabados, ¿no? Y estos softwares son invaluables y tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos un equipo en siempre respaldar el software, porque ese elemento es irrecuperable, y les puedo asegurar que hay personas que están dispuestas a cambiar hardware, pero el software es fundamental y todos lo sabemos porque generalmente si nos perdemos un celular o nos lo llegan a robar por mala suerte, lo que siempre decimos es no me importa el equipo, me importa la información. Entonces es muy importante este software que es el software del usuario. Muy bien, espero que nos haya quedado ahí claro. Voy a regresar a nuestro apunte. Ok, vamos a continuar con nuestra parte teórica. Espero yo que haya quedado claro lo que es el hardware y lo que es el software. Y ahora vamos a ver vamos a continuar. Dice, los dos conceptos anteriores son muy importantes, ya que todo equipo de cómputo está formado por ellos. Existe una relación muy estrecha entre ellos, ya que uno no puede vivir sin el otro, y debemos entender que toda falla en un equipo de cómputo puede ser causada por uno de estos elementos. Ahora veremos más bien que existen diferentes tipos de hardware y software y que debemos conocer cada uno de ellos y saber cuál es la función que desempeñan dentro de nuestro equipo de cómputo. Recuerda que nadie puede reparar algo que no sabe cómo funciona, y esta parte es fundamental. Antes de querer reparar equipos, antes de querer a lo mejor abrir y hacer correcciones, primero debo de identificar cómo funcionan y cuáles son los elementos. Ya vimos que el fundamental es el hardware y el software y que existe una relación entre ellos. Esto quiere decir, uno no existe sin el otro. ¿Qué quiere decir? Es lo siguiente: si yo tengo un video pero no tengo una pantalla por donde verlo, entonces hay una relación, ¿no? Para poder ver o para que todo funcione correctamente, el hardware, que sería la pantalla, debe de funcionar, y el software, que es el video, debe de funcionar. Entonces existe una relación estrecha. Uno no puede vivir sin el otro, pero a veces hay que identificar cuál es el que está fallando. ¿Ok? Vamos a continuar. Dice, como hemos visto, el software es la parte lógica de la computadora. ¿Sí? Les recuerdo aquí, hardware era hard, duro, y ware era pieza, y para nosotros
soft lo vamos a definir como energía y where son piezas. Entonces claramente nos dice piezas generadas por la energía o por la corriente eléctrica o por la luz. ¿Ok? Por esa razón dependen directamente de esto. Tan fácil como puedo tener todo el software, toda mi información, pero si no tengo un hardware que a lo mejor es la batería que alimente a este software, pues va a desaparecer o se va a perder, ¿verdad? Entonces existe una relación. Ahora bien, vamos a continuar. Dice, como hemos visto, el software es la parte lógica de la computadora, o podemos definir simplemente como los programas o la información. Pero existen diferentes tipos de datos de nuestro equipo y con importancias diferentes, porque no es lo mismo un programa como Word que nuestro antivirus y nuestras fotos o música. Coincidimos en que todos los elementos antes mencionados son datos, pero sin importancia en el equipo, pero su importancia, más bien aquí hay un error, pero su importancia en el equipo es diferente, y eso es lo que debemos entender. Existen tipos de software que se muestran a continuación. Entonces, tenemos como hardware y software lo fundamental. Sin embargo, hay tipos de hardware y digo tipos de software también. Y también hay tipos de hardware que después vamos a ver. La parte fundamental es el software, que es lo primero que vamos a aprender a darle servicio, y sería dentro de los del software que tenemos, el software más importante es el software de sistema, que consiste en el programa informático que sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware y dando soporte a otros programas. Podemos decir que el software más importante, que es el software más importante más bien porque es el que le da vida a nuestros equipos. En la actualidad destacan como software de sistema Windows, Android, iOS y Linux, ¿ok? Que son los software más importantes. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es qué software está manipulando a mi equipo, ¿ok? O qué software le da vida a mi equipo. Le está dando vida a Windows, que sería el software que generalmente está en las computadoras. Le está dando vida a mi equipo Android, que es el sistema operativo. Le está dando vida a iOS o le está dando vida a Linux. Entonces, vamos a identificar justamente esto. ¿Qué es un software de sistema? Es el software más importante porque es el que le da vida al equipo, ¿ok? Y ahí tenemos los ejemplos, ¿sí? Muy bien. Vamos a revisarlos acá en internet. Aquí los podemos ver. Aquí tengo los iconos para que los podamos ver. Y esta parte es fundamental, ¿no? Todos conocemos que es Windows. Entonces, lo primero que identificamos es qué sistema operativo, qué sistema está instalado como software en el equipo. Puede ser Windows, puede ser Android, puede ser iOS, ese es el nombre correcto, iOS, al que nosotros le llamamos mucho Mac, o lo conocemos mucho con iPhone, pero realmente su sistema o el sistema operativo se llama iOS, ¿sí? O Linux, que es poco conocido, sin embargo es uno de los sistemas operativos más importantes. Muchas de las aplicaciones corren bajo ese sistema. Entonces, ¿qué sistema tenemos? Y no es el único, tenemos muchísimos sistemas operativos. Entonces, estos son los más populares, pero existen muchos. Entonces, estos son los que le dan vida a tu equipo, y generalmente cuando prendes tu equipo identificas qué sistema está. Entonces, básicamente esto es el tipo de software de sistema. Ahora, existen los software de aplicación, que es un tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir, discúlpenme, a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. Estos software específicos, son software específicos más bien, para leer músicas, ver videos, crear documentos. Son muy parecidas a las apps, y estos son diferentes entre cada sistema operativo. Algunos ejemplos de estos son Word, Photoshop, Excel, Avast, etcétera. Entonces, mi software de aplicación son los programas o las apps que sí las identificamos claramente que puedo instalar, y sabemos que el software, la aplicación o el programa que instalemos va a depender directamente del sistema operativo. Entonces, no es tan fácil como tomar la decisión de voy a instalar la aplicación tal porque requiero el sistema. Y es muy común que lo veamos en los celulares cuando tengo un sistema operativo Android y trato de instalar una aplicación a lo mejor que es de iOS o desde iPhone, y no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Y lo mismo pasa con los sistemas operativos Windows, que a lo mejor no es compatible, y a su vez cada sistema operativo tiene versiones, que también es importante. Por ejemplo, tengo Windows, que tiene la mejor versión desde el 93 y posteriormente va avanzando hasta la versión actual, que es la 2010, y entre cada uno de esos sistemas existen diferentes aplicaciones que podrán ser instaladas dependiendo de la versión.
Entonces, notemos cómo esta parte del mantenimiento nos requiere de muchísima teoría que debemos de aprender para saber qué software sí podemos utilizar, ¿no? Porque muchas veces yo instalo un software en una computadora y posteriormente no lo voy a poder utilizar o me va a marcar error y a veces no sabemos por qué y lo que tenemos que ver es si es compatible la aplicación con el sistema que estoy utilizando. ¿Ok? Bueno, y por último, ya para terminar esta sesión, dice que el software de usuario es uno de los software que tiene menos importancia para el funcionamiento del equipo de cómputo y esta parte la subrayo. Este software no es importante para el funcionamiento del equipo de cómputo. El software de usuario a la computadora no le interesa, pero sin embargo es lo más importante para los usuarios. Claro, a ti no te importa tanto el sistema operativo a lo mejor que traes, te es útil porque a lo mejor estás más cómodo con Android o estás más cómodo con iOS, ¿ok? O con Windows. Estás cómodo con algunas aplicaciones que puedes utilizar de tus sistemas. Sin embargo, dice, lo más importante para ti, estoy seguro, que va a ser tu información. ¿Sí estamos? Dice, ya que este software es el resultado del uso de la computadora e incluye cosas como tus música, tus fotos, tus conversaciones, etcétera. Entonces, esos son los tres tipos de software que vamos a utilizar. Existe una relación con el hardware, claro está. Sin embargo, pues lo primero que vamos a hacer es justamente identificar cada uno de ellos. Bien, por esta parte de esta clase es todo. Estamos abriendo un poquito lo que sería el conocimiento en general y bueno, vamos a realizar en esta actividad, vamos a contestar las preguntas que veremos en la parte, bueno, que veremos marcadas en la parte de la actividad de la plataforma. ¿Ok? Por mi parte es todo, chicos, y el día de mañana nos vemos con la sesión número 2. Hasta luego.